Dice en Eclesiastés 12, estamos hablando de nuestro Dios que ha creado todo, ¿es así o no? Y esta escritura habla específicamente, justamente, de este Dios. Acuérdate, dice la escritura, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. Esta escritura es un llamado de atención para todos, aunque hace una mención específica de la juventud, pero es un llamado para todos ser creado. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y todo lo que el escritor relata después tiene que ver con esta primera parte, porque dice, primera cosa que nosotros tenemos que acordarnos de nuestro Creador. Y acordarse del Creador no es solamente tener un pensamiento vago, sino se refiere aquí a un acordarse, como dice el salmista, no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a ser olvidadizo, tiende a ser despreocupado, tiende a ser ingrato. Eso es algo que está muy latente en este tiempo, en nuestra sociedad, y en esta sociedad, a veces cuando yo hablo de la sociedad, pienso que por ahí tenemos un mal concepto nosotros también de la sociedad, porque en realidad nosotros también formamos parte de la sociedad. Y muchas de las enfermedades de la sociedad, muchas de las falencias de la sociedad, nosotros también las tenemos. Y estamos en un mundo ingrato, estamos en una sociedad ingrata, tenemos hijos ingratos que no saben agradecer a los padres, porque los padres han hecho un mal trabajo con ellos y no les han enseñado a valorar las cosas, la vida, los recursos, los beneficios que se tienen bajo un techo. Y no quiero ir más allá en ese tema, porque ya entro en un tema que es complicado. Pero solamente eso, acordarse del Creador. Dice antes que vengan los días malos. Los días malos vienen. Los días malos van a venir. No hay forma de cambiar eso. La Biblia nos está diciendo, en el caso de que vengan días malos, dice antes que vengan. Van a venir días malos. Antes que esos días malos vengan. Antes que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
O sea, llega un momento en la vida cuando uno hace una evaluación de lo que ha vivido, de lo que está viviendo, y la suma es negativa. Por eso es necesario, dice esta Escritura, acordarnos del Creador, pero no solamente en un pensamiento vago, sino en volverse a Dios. Volverse a Dios. Y todo lo que la Escritura relata después tiene que ver con esto, porque es un simbolismo del desgaste que sufre el cuerpo del ser humano. Nuestros cuerpos, nuestra estructura física y mental sufre un deterioro. Por eso dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando todo va a cesar y todo va a decaer, habla de un decaimiento, de un deterioro. Antes de todo esto, nosotros tenemos que anticiparnos y acordarnos de nuestro Creador. ¿Dice amén? Amén. Que el Señor nos ayude. Usted dirá, bueno, pero por eso estoy aquí, ¿no? Claro que sí, esto forma parte de ese recuerdo, de ese acordarnos. El pueblo del Señor, el pueblo de Israel, el mismo Abraham fue un constructor de altares. Al pueblo de Israel Dios le dio instrucciones específicas. Cada vez que ellos tenían un evento importante, ellos tenían que levantar un altar. Aún levantaron un altar en el seno del río Jordán. Tuvieron que levantar un recordatorio. ¿Para qué? Dice, para que cuando tu hijo te pregunte qué significa esto, entonces tú le cuentes que Dios un día te ayudó, un día te socorrió, un día te rescató. Dios hizo algo en tu vida. Que el Señor nos ayude para que nosotros que conocemos al Creador en una dimensión, esperamos, un poco mayor que el común de la gente, que conoce a un Dios allá lejano, nosotros que hemos tenido una experiencia con Dios, seamos diligentes en recordar de dónde el Señor nos ha sacado y qué son las obras que Dios ha hecho con nosotros. Amén. No solamente la creación en toda su grandeza, pero lo que Dios ha hecho en lo profundo de nuestro ser. Amén. Gloria al Señor. Estamos en ese pensamiento entonces. Nosotros nos estamos de alguna manera tratando de acordar de nuestro Creador. Amén. Aquí en esta escritura habla de por ejemplo, bueno, ya leímos, antes que se oscurezca el sol, dice cuando antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está hablando de ese deterioro que sufrimos nosotros y que necesitamos nosotros en la fuerza que tenemos, en la salud que tenemos, en el tiempo que disponemos, acordarnos de Dios, servir a Dios. Servir a Dios, dice la Escritura, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado considerando la palabra del Señor y considerando a nuestro Dios que nos ha creado de una forma magnífica. Hemos leído la Escritura que nos enseña que nosotros somos hechura suya. Somos hechura suya, somos un poema, una obra de arte. Eso quiere decir esa palabra en el original, hechura suya. Amén. Y dice la Escritura que cada vez que Dios creó lo que fue creando, dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Eclesiastés dice incluso que todo lo ha hecho hermoso a su tiempo. Que todo tiene su tiempo. Los tiempos Dios los hizo hermosos. Las cosas Dios las hizo hermosas. En todo Dios aplicó perfección, un diseño. Y eso es lo que estamos queriendo observar, lo que estamos queriendo apreciar. Pero ¿sabe qué?
estas teorías por ejemplo, como las teorías de Darwin, atentan contra eso justamente. El punto es ese, es atacar a la perfección del diseño de Dios y de alguna manera hacer pensar a la humanidad que todo tiene que ver con una lucha, una batalla. Por eso se habla, ¿cierto?, de la sobrevivencia del más fuerte en la selección de las especies. Cada especie más fuerte mata al que es más débil y siempre va quedando la especie más desarrollada, más completa. Ese es el pensamiento de este hombre, un pensamiento totalmente alejado de la verdad de la palabra del Señor. Dice en la historia que, bueno, el nazismo tomó de esta idea. Y el marxismo también tomó esta idea. No sé si usted se recuerda cuando empezamos hace un tiempo atrás a hablar sobre este tema. Yo les contaba de lo atractivo que resultaba en la década del 70. Estamos hablando, ¿cierto?, de épocas inmemoriales, ¿no? Quizás más de uno acá capaz que hasta usó la boina del Che Guevara, ¿no? Y alguna me acuerdo en las camperas esas de vaquero, ¿cierto? Un Che Guevara acá atrás, o sino una insignia. Porque era atractivo, ¿cierto? Era atractiva esa idea de un líder de que de alguna manera luchaba por la igualdad de las clases. Ahora, la idea del marxismo tiene una idea errada porque toma, ¿cierto?, del darwinismo, de la doctrina de Darwin, toma esta idea de la lucha que hay entre los más fuertes contra los más débiles. Era la lucha de las clases sociales, el proletariado, ¿cierto?, los grandes latifundistas, esas palabras que ya no se usan más, ¿no? Que tomaron fuerza en ese tiempo, y era el tiempo de expropiar lo que era de los más ricos y dárselo a los pobres, ¿cierto? Era esa lucha, una lucha, una batalla. Lo mismo tomó Hitler, y dice que él dijo que por medio de la lucha de las élites se renuevan continuamente la ley de la selección que justifica esta lucha incesante al permitir, dice, la supervivencia del más apto. Y dice más, el cristianismo es una rebelión contra la ley natural y una protesta contra la naturaleza, llevando a su extremo lógico. El cristianismo significaría el cultivo sistemático del fracaso humano. ¿Por qué? Porque ellos todo lo planteaban desde la lucha por quién iba a ser mejor. En el caso de Hitler ya no era la lucha de las clases sociales, sino era la lucha de una raza superior, ¿no? Y dice la historia que era contradictorio todo el plan, ¿cierto?, macabro de este hombre terrible, ¿cierto?, que apareció en la historia, porque aún sabiendo y diciendo que esa nación, Alemania, ¿cierto?, estaba como superpoblada y necesitaba ampliar sus fronteras para poder suplir la necesidad que tenía, aún así él sacó una medalla, que era una medalla que era al mérito de las madres que tenían 4 hijos, a la que tenía 4 hijos le daban una medalla de bronce, a la que tenía más hijos, 6 hijos o más, una medalla de oro, ¿cierto? O sea, incentivando el tener más hijos, pero a la vez planeando cómo hacer para poder de alguna manera hacer una selección y que surja de toda esos nacimientos una raza especial, ¿cierto? Y por eso fueron enviados jóvenes a la guerra. ¿Por qué? Porque iban a ir a la guerra todo ese grupo de personas, y los más débiles iban a quedar allá tirados en el campo de batalla, y los más fuertes iban a volver. Y de esa manera entonces había una selección de los mejores que iban a sobrevivir. Es terrible, es macabro, es diabólico, pero eso muestra, digamos así, lo contradictorio con lo que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña. El Dios de la armonía, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que todo lo hizo hermoso, ¿cierto? Ahora siendo atacado por estas doctrinas
que muestran a una naturaleza, a una creación, diríamos así, de una manera deficiente y que necesita esta batalla, esta lucha por la supervivencia, esta lucha de clases. Bueno, nosotros ahora estamos viviendo, no es lucha de clases, no es una lucha por una raza mejor. Ahora la batalla que se plantea, si usted se pone a pensar un poquito en el mundo en el cual vivimos, es la lucha, la guerra de los géneros. Los géneros, esa ideología de género que le plantea una batalla, una lucha. O sea, nada se hace por la paz, nada se hace por lo mejor, sino que es todo una batalla. Pero la Escritura nos muestra a un Dios que todo lo ha hecho hermoso, a un Dios que ha creado todo hermoso y que no ha diseñado algo deficiente para que luego después en una lucha, en una batalla pueda lograr ser algo bueno. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude. Mire, hay una escritura en Isaías que había querido leer la semana pasada, que en otro tiempo la hemos tomado para hablar sobre otro tema, pero en Isaías capítulo 28 dice así la escritura. Gloria al Señor. Dice, capítulo 28, versículo 23, dice, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer, dice, maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Gloria al Señor. Este es un diseño de Dios, un diseño que tiene que ver con la siembra. Bueno, a mí me gusta la siembra, ustedes saben, ¿cierto? Me gusta el cultivo, especialmente de flores y eso. Y lo que muestra aquí, porque lo especifica claramente en el último versículo que acabamos de leer, dice que esto salió de Jehová de los ejércitos por una razón, con un objetivo. Dice, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Y engrandecer la sabiduría. ¿Qué es lo que está mostrando el Señor al mostrar este consejo, este diseño en lo que es la siembra? Dios en muchas ocasiones ha mostrado que es un Dios de diseño. Lo vemos en el tabernáculo, en las vestimentas del sumo sacerdote, en el ornamento del tabernáculo, en los muebles, en todo el diseño. Se ve un Dios que hace todas las cosas de manera hermosa. Y esta escritura nos enseña, no lo podemos en este momento estudiar a fondo, pero si tendríamos un ingeniero agrónomo seguramente nos diría, esto tiene lógica, porque en los estudios de la agronomía seguramente tiene que ver esto con la productividad de la tierra, tiene que ver con la cooperación, diríamos así, de las especies, la cooperación de las diferentes plantas. O sea, ¿cuál es el punto? Que Dios diseñó todo para que haya una cooperación en la creación que Él hizo. ¿Me explico? ¿Usted me entiende? Una cooperación, todo totalmente opuesto a lo que
la doctrina, la enseñanza, la creencia de la teoría de la evolución que mostraba o muestra que hay una lucha, una batalla en la naturaleza. Hay una batalla por la supervivencia. Pero nosotros vemos en la palabra del Señor, vemos en esta escritura a un Dios que no ha generado esa batalla, sino que por el contrario ha puesto un diseño de tal manera que haya una interacción, que haya una cooperación, que haya un trabajo mancomunado aún en cuanto a las plantas, en cuanto a los animales en el campo, en la selva. Hay toda una colaboración. O sea, no es simplemente la muerte para que otro sobreviva y para que el más fuerte siga viviendo, sino que hay todo un sistema que Dios ha establecido para la supervivencia de su creación, para el sostenimiento de su creación, pero fundamentalmente en este día lo que queremos pensar es en la cooperación, que Dios ha diseñado todo para que todo sea en cooperación. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude, porque nosotros tenemos un modelo en la iglesia, un modelo de cooperación. Dios nos ha plantado en una congregación para que nosotros en la congregación también desarrollemos esta virtud del diseño de Dios. Lo sabemos por la Escritura. Somos un cuerpo en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Ya hemos hablado sobre eso. Pero tenemos que volver a recordarlo en este día para saber que nosotros no estamos simplemente aquí para tener un lugar donde congregarnos y escuchar algo y pasar un rato más o menos tranquilo. No, hay mucho más que eso. Dios ha diseñado todo para que mi crecimiento colabore con tu crecimiento, para que tu fortaleza colabore con mi debilidad, para que unos a otros podamos nutrirnos, para que unos a otros podamos fortalecernos y cooperar unos con otros en esta vida de Dios. Que el Señor nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es interesante lo que muestra aquí, porque muestra un orden, un diseño. No es plantar por plantar y tirar semilla al voleo. Dice aquí claramente, el que ara para sembrar, arará todo el día. O sea, cuando cada etapa de este proceso tiene un tiempo. Por eso Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Los tiempos los ha diseñado el Señor. Dios es el creador del tiempo, ya lo vimos la semana pasada. Dios no tiene reloj, Él no está en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Él no está en esta dimensión de tiempo, Él excede, está fuera de esta dimensión de tiempo. Pero Él ha prefijado los tiempos para nosotros. Y dice esta escritura aquí que Dios diseña esto de tal manera que cada proceso tiene un tiempo. Cada proceso tiene un tiempo. Eso también nos ayuda a nosotros, nos anima a nosotros de saber. Hay por ahí dicho que dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Y otro dice, bueno, ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Pero nosotros sabemos en Dios que todo Dios lo ha hecho con propósito. Todo. Y más dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y una vez estando en situaciones difíciles, uno dice, no puedo entender cómo estas situaciones, a ver cuál va a ser, porque es una madeja, un enredo que yo no lo puedo explicar y no puedo atribuirle a esto propósito alguno. Parece un despropósito, parece algo tan incoherente, parece, ¿cómo es que Dios permite que yo pase por esto? Pero en Dios nosotros entendemos que todo tiene un propósito. Aleluya. Dice, no se derrama el eneldo. No derrama, dice el eneldo. Siembra el comino. Pone el trigo en hilera. Y la cebada en un lugar señalado. Hilera, lugar señalado. Dice, y la avena en el borde apropiado. ¿Vio esas palabras? Señalado. Hilera, borde apropiado. O sea, hay un diseño de Dios para todo lo que Él ha creado.
Como si hay un diseño de Dios para las plantas, para la vegetación en general, para los animales, Dios ha establecido un orden. ¿Cómo nosotros no podremos entender que Dios ha diseñado para nosotros también un estilo de vida que va a dar gloria, honra y alabanza al Señor? Aleluya. Como dice la Escritura aquí, hace maravilloso el consejo y engrandece la sabiduría. Oh, gloria al Señor. Este es el Dios que adoramos, el Dios que ha hecho todo con un diseño hermoso, hermoso. Aleluya. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3. Dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dice esta Escritura que ahora que estamos en Cristo, en esta nueva creación, en este diseño de Dios para nuestras vidas, ya no hay diferencia, ¿no? Esas diferencias que podrían haber sido de clases sociales, esas diferencias de razas, esa diferencia de estatus ya no existe entre nosotros. Nosotros, dice aquí la Escritura, no dice, porque todos habéis sido bautizados en Cristo Jesús y estáis revestidos de Cristo. Hay una nueva ropa que nosotros ahora portamos. Y ya no hay judío, ya no hay griego. No es que ya dejaron de existir. Las personas mantienen una identidad, mantienen un estatus social, un estatus económico, un nivel de vida, pero ese nivel de vida, ese estatus o lo que sea, la raza que sea, no interfiere, ya no tiene una influencia, porque ahora en Cristo no existe diferencia de clases. Y esto lo dice el apóstol a los Gálatas, porque en ellos había debate, ¿cierto? Y había diferencia, y en esos tiempos todavía la esclavitud estaba vigente. Entonces por eso dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y cuando dice no hay varón ni mujer, también está rompiendo con una estructura que había de diferencia de clase. La mujer era una persona de segunda clase, ¿cierto? No era estimada igual al varón. La mujer era totalmente subestimada, era desestimada. Entonces el apóstol aquí está haciendo mostrar que en esta nueva creación, en el Señor, nosotros ahora cooperamos los unos con los otros. No estamos en una lucha, no estamos en una batalla para ver quién es el más fuerte que subsiste en esta lucha por la supervivencia, sino que todos nosotros hemos sido llamados a vivir para Cristo, a vivir para Él en esta nueva creación. Y hemos sido revestidos de Cristo. Y ya no hay diferencia. Somos de Cristo. Bendito sea el Señor por siempre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo fue la influencia de todas estas doctrinas tan diabólicas? Que parece, en algún momento puede parecer algo intrascendente. Uno puede decir, bueno, ¿pero qué tanta importancia puede tener el que se crea que el hombre evolucionó de lo que sea? Bueno, parece un cuento, parece algo inofensivo, pero los alcances que tuvo esa doctrina y la influencia que tuvo en la mente perversa de muchas personas, como, en China también,
hubieron millones de muertes. En Alemania hubieron millones de muertes. Bajo el comunismo, millones de seres humanos murieron por esta doctrina. Porque claro, si Dios no es el creador, entonces podemos hacer lo que sea. El ser humano entonces tiene libertad para hacer lo que sea, las barbaridades más grandes. Pero si Dios es el creador, entonces nosotros nos debemos a ese creador. Y nosotros tenemos que mirar cómo caminamos por este mundo. Por eso el ateísmo se hace fuerte en este concepto. ¿Por qué? Porque quita a Dios de alguna manera, quiere sacarlo de su vista, quiere sacarlo de su existencia para poder tener la libertad de hacer lo que quiera. Que el Señor nos guarde a nosotros, porque nosotros no creemos en ninguna de estas doctrinas, no creemos ni siquiera en la doctrina del comunismo que habla por ahí de la igualdad de clases, pero la igualdad de clases ¿en base a qué? ¿En base a qué? En base al robo, en base a sacarle al que tiene y robarle y dárselo a otro, que finalmente, al final, los que también supuestamente lideraban para liberar las clases inferiores se hicieron poderosos y llegaron a ser también tan ricos como los que ellos criticaban, como los grandes poderosos de la tierra. Que el Señor nos ayude. Dice en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Gracias al Señor. Dice así la palabra del Señor. Versículo 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya no hay una diferencia en cuanto a nacionalidades, en cuanto a raza, en cuanto a educación, en cuanto a posición social. Toda pared ha sido derribada. Toda pared ha sido derribada y ahora nosotros en Cristo somos un cuerpo. Somos un cuerpo, lo dice la Escritura. Hemos sido revestidos de esta nueva creación, de esta nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Y en esta nueva naturaleza nosotros ya no tenemos diferencia. No debe haber diferencia. Nosotros somos uno en Cristo. No hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. El que nos une, el que solidifica todo esto, el que hace que nosotros seamos uno solo, es Cristo en nosotros. Aleluya, como dice en Romanos capítulo 12 también. Romanos capítulo 12, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Romanos 12. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aleluya. Este es el diseño de Dios, dice acá la Escritura, que nosotros siendo muchos somos un cuerpo. Y muestra claramente aquí la colaboración que hay entre nosotros como cuerpo, o que debiera haber entre nosotros como cuerpo del Señor. Hemos sido diseñados por el Señor, no para estar en una lucha, en una batalla, sino para poder vivir conforme al propósito de Dios,
y colaborar los unos con los otros, colaborar los unos con los otros en la edificación, en el fortalecimiento, en la salud de uno y de otros. Gloria al nombre del Señor. Un libro que escribió Hitler se llamaba Mi lucha, ese fue el gran libro de él, ¿no? Y que hablaba justamente de esta batalla, de esta lucha que se plantea el ser humano para poder, en el caso de él, alcanzar un tipo de modelo de raza perfecta, ¿cierto? De hombre fuerte, inteligente, de aspecto hermoso, ¿cierto? Una selección especial. Pero aquí la Escritura nos muestra que esta creación que Dios ha hecho, aunque no somos iguales, aunque no tenemos las mismas virtudes, cada uno tiene una virtud distinta, un don distinto, una gracia distinta, pero el ser distinto no nos pone en antagonismo, sino nos pone en una situación de cooperación, de colaboración. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a crecer en esa gracia del Señor, de crecer en el conocimiento de Dios y en esta colaboración los unos con los otros. Como dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice la Escritura así. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera. Dice, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya, la permanencia, la perseverancia, como escuchábamos ayer, la perseverancia nos garantiza fruto. Si nosotros permanecemos en el Señor, dice el Señor, ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, Dios a través de Jesucristo nos ha provisto de los recursos necesarios para que nosotros seamos productivos, pero a la vez en esa permanencia, en la vid, nosotros que somos los pámpanos, todos nosotros podemos llegar a ser fructíferos para la gloria, para la honra, para la alabanza del Señor. Gloria a su nombre por siempre. Un versículo más, una escritura más, y vamos a quedarnos aquí en esta escritura para pensar en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Gloria al Señor. También una escritura que hemos usado en otro momento, pero que ahora la tomamos para pensar en esta colaboración, en este enriquecimiento que nos provee el estar en el Señor. No estamos en una batalla unos contra otros, no estamos en una lucha de supervivencia. No nos ha creado Dios para hacernos daño uno con otros, sino nos ha creado el Señor para colaborar unos con los otros. Y dice así la Escritura, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado
los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios ha colocado cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Nuestro cuerpo es un ejemplo del diseño de Dios, de cómo Dios diseñó en perfección todas las cosas. Y el cuerpo nuestro, como dijimos hace unos días atrás, que es lo más conocido para nosotros, porque nosotros vivimos dentro de un cuerpo. O sea, no tenemos que hacer un gran estudio para saber qué es un cuerpo, porque usted sabe cómo funciona su cuerpo. Usted sabe las reacciones de su cuerpo. Sabe cómo los efectos que tiene incluso, por ejemplo, una comida en su cuerpo. Dice, no, eso yo no lo como porque me cae mal. O eso no lo como porque me lleva, ¿cierto?, rápidamente por allá. Entonces, porque usted conoce su cuerpo. Sabe qué son las cosas que le hacen bien, sabe las cosas que le hacen mal. Entonces, el cuerpo es un buen ejemplo. Pero aquí lo que está resaltando el apóstol es la cooperación, otra vez, la colaboración que hay en el cuerpo. Y lo ilógico que sería que un miembro del cuerpo menosprecie a otro miembro. Lo ilógico que sería que un miembro del cuerpo quiera prescindir del otro miembro o quiera rebajar la utilidad del otro miembro, porque cada miembro tiene su utilidad, cada miembro tiene su propio valor. ¿Por qué? Por la función que cumple. La función que cumple cada miembro determina el valor que tiene. Y no puede ser menospreciado, por eso dice, no puede decir un miembro a otro, yo no te necesito. Porque hay una interdependencia, hay una necesidad los unos con los otros. Y este es el diseño que Dios ha hecho en toda la creación. Por eso es una gran mentira la teoría de la evolución, que nos quiere mostrar que la creación de Dios es un conflicto, es una batalla, es una lucha por la supervivencia, es una mentira. Y tampoco nosotros podemos aceptar esa mentira en el seno de la iglesia. La iglesia no es un campo de batalla donde nosotros tenemos que luchar entre nosotros para lograr alcanzar un lugar en Dios. Porque Dios a cada uno nos da una virtud, a cada uno nos da un don, a cada uno reparte gracia al Señor. Y en base a eso el Señor nos utiliza y nos hace llevar fruto y fruto en abundancia. ¿Lo cree? Gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a vivir en esta, como dice el apóstol, en esta cooperación, en esta colaboración unos con otros. Gloria al nombre del Señor. En la naturaleza hay un montón de ejemplos, de cómo los seres vivos, los animales, aún las plantas mismas, como acabamos de leer, cómo colaboran. Bueno, alguna vez cuando estuvimos en algún curso de huerta, de pro huerta, nos enseñaron, mire, si usted pone la selga, no ponga papas al lado, porque, ¿cierto? O ponga perejil y ponga de vez en cuando también, dice, alguna caléndula, dice, porque las caléndulas son insecticidas naturales. Van a purificar la siembra, van a hacer una colaboración. Entonces, si usted pone cierta clase de semilla y hace diferencia, ¿cierto? Y no tira hacia el voleo como hacía mi abuela, que sembraba papa y en medio le mandaba, no sé, coles o lo que sea, porque, bueno, yo lo hacía como pensaba que tenía que ser. Pero hay un diseño, los ingenieros agrónomos han estudiado y han visto que por debajo de la tierra hay una colaboración y también en el caso de que no se siembre como corresponde, hay un desgaste, por eso se habla de el daño que ha hecho, por ejemplo, la gran siembra de soja en Argentina, en Brasil, en diferentes lugares, y cómo ha afectado a la tierra, cómo ha inutilizado la tierra al no haber una rotación de diferentes tipos de siembra. La rotación de siembra hace que el suelo, ¿cierto?, solo se nutra y vuelvan los nutrientes y haya un intercambio de tal manera que nunca esa tierra quede estéril. Pero ahora se ha visto en muchos lugares en el mundo cómo se ha esterilizado la tierra por no tener en cuenta estas recomendaciones.
Por eso Dios le decía a su pueblo Israel, bueno, creo que cada 7 años había que darle un descanso a la tierra. Había un descanso a la tierra para que la tierra vuelva a tomar fuerza, vuelva a tomar ese vigor y pueda ser productiva y no llegue a ser inútil. Gloria al Señor. Dios ha hecho todo hermoso, todo con un diseño, todo lo ha hecho bien para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él ha hecho. Pero fundamentalmente en este día lo que queríamos resaltar es el diseño de Dios en la iglesia. En la iglesia, que es un ámbito de crecimiento, es un ámbito de expansión, es un ámbito donde nosotros podemos alcanzar el propósito de Dios y cumplir el propósito de Dios por el cual el Señor nos ha puesto en esta tierra. Pero no será a través de una guerra, no será a través de menospreciar a otros, de decir como dice aquí la Escritura, no será a través de el menoscabar a otros y decir yo no te necesito. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, no soy del cuerpo. Mire qué tremendo es cuando alguien no está conforme con lo que Dios está haciendo en su vida. Y está mirando lo que Dios está haciendo en otro y cómo Dios está usando a otros. ¿Y por qué Dios no me usa a mí? ¿Por qué Dios no me ha dado esas virtudes? Dice, no puede el pie... En el caso que razonara el pie, porque no hemos visto ningún pie hablando, ¿cierto? Bueno, sería raro ver a un pie hablando. Pero aquí en esta alegoría, en esta ilustración, el apóstol muestra esta figura como si el cuerpo hablara, ¿no? Y dice, no puede, porque no soy mano, dice, no soy del cuerpo. O sea, no puede excluirse, autoexcluirse y decir, bueno, conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten, yo voy a estar acá, pero conmigo no cuenten. Es una mano que anda ahí colgando, ¿no? No podemos no estar cooperando, no podemos no estar aportando lo que el Señor nos ha dado. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. No se puede, es imposible. Imposible que... un miembro del cuerpo se autoexcluya por no ser lo que otro es, Aleluya. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos, como dijimos al principio, y no ingratos. Acuérdate de tu Creador. En los días de tu vigor, en los días de tu fortaleza, la juventud habla de fortaleza, habla de lucidez, habla de un cuerpo que está funcionando como debe funcionar, donde todavía no hay ciertos episodios de pérdida de memoria o de pérdida de fuerza o de lumbago, de artritis, artrosis, qué sé yo, que te duele esto, lo otro, sino un cuerpo que está funcionando. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, que podamos, como dice la Escritura también, hacer en esa suma que hacemos de la vida, decir, bueno, yo he vivido y estoy viviendo para el Señor, estoy siendo útil, estoy cumpliendo con el propósito por el cual Dios me ha puesto aquí. Si soy una mano, voy a ser mano como debo ser. Si soy un pie, voy a ser el pie que debo ser. Si soy oreja, bueno, voy a ser oreja. Bueno, eso puede ser simbólico, ¿no? Voy a hacer lo que debo ser para la gloria del Señor y para la colaboración de que otros crezcan también en la gracia del Señor.